Muy buenas noches. En el nombre de Jesús de Nazaret les damos la bienvenida a nuestro curso de normas de interpretación bíblica. Hoy martes 21 horas. Hemos enviado el enlace en el grupo de WhatsApp de Casa de Oración Transformacional y estamos ya a las 21 horas para comenzar a orar antes de realizar nuestro curso, como estamos hablando de la norma de interpretación bíblica. En el nombre de Jesús. Hoy es el 1 de agosto del 2023, Asunción, capital del Paraguay, en el nombre de Jesús. Estamos aquí conectados por este instrumento que el Señor proveyó para que podamos seguir cada noche encontrándonos, estudiando la palabra y orando por las necesidades. Al término del curso vamos a orar por las necesidades. Así que va a estar interesante lo que vamos a aprender hoy. Cómo interpretar la palabra de Dios, las normas de interpretación. Sabemos bien que en el mundo secular existen normas jurídicas, normas financieras y normas de tránsito y otras más que se pueden citar. Y en la palabra de Dios también tiene su norma de interpretación en el nombre de Jesús. Así que vamos a encontrarnos con esta palabra homilética, hermenéutica y exégesis. Vamos a encontrarnos con estas palabras, las cuales nos van a servir a nosotros como norma para interpretar la palabra de Dios. Digo bien. En el nombre de Jesús, entonces oramos y damos gracias a Dios, mientras que los demás se van conectando probablemente. Vamos a orar y entregar todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias en esta noche. Bendigo tu precioso nombre. Digno eres de gloria, digno eres de honra, y todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo lo que desarrollamos es para ti. Señor, en el nombre de Jesús, humildemente te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, perdón por todo tipo de pecado, interno, externo, de omisión, pecado consciente, inconsciente, voluntario, involuntario. Perdónanos y límpianos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, pon, Señor, esa gracia, el favor y unción para, Señor, estudiar juntos estas normas de interpretación bíblica en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, quisiera recordarles, antes de comenzar la primera placa, que tenemos todos los días, tenemos conexión vía Zoom en el aula de la Escuela de Formación Espiritual de Casa de Oración Transformacional. Todos los días, desde las 21 horas en adelante, estamos conectados para estudiar juntos y orar por las necesidades. Los lunes tenemos curso de introducción al libro de Apocalipsis, que ya estamos bastante avanzados, entrando a la médula principal, la médula del libro. Hemos ya hablado de las cartas, del capítulo 1, capítulo 2, y estamos entrando ya a lo que Juan escribió acerca de los juicios de Dios, los 7 anuncios, y antes vamos a tocar también el periodo de la gran tribulación y así sucesivamente. Vamos a llegar también a la adoración celestial y vamos a estar hablando más a profundidad de lo que es eso. Libro de Apocalipsis, entonces tenemos los lunes de a las 21 horas. Hoy martes tenemos curso de interpretación bíblica, normas de interpretación bíblica, y ya estamos un poquito más avanzados. Ya vamos a hablar de temas más interesantes en el nombre de Jesús, temas que nos van a ayudar a poder interpretar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Como siempre solemos hacer, hacemos un repaso. Hacemos un breve repaso de lo que estamos dando en cada clase para que usted pueda empaparse más de lo que es este modo o estilo de curso en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, tenemos los miércoles desde las 21 horas, tenemos el nivel 3 León, que habla de la guerra espiritual. Estamos ya avanzando con lo que es la serie del reino de las tinieblas. Y ya estamos terminando. El próximo miércoles estamos arrancando con el reino de Dios, reino de luz, reino de la luz, y hablando sobre él. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos también a
tener los jueves, como siempre les estamos hablando. Los jueves tenemos introducción al libro de Éxodo. Está interesante saber lo que aconteció con los hebreos a la salida de Egipto, quién era el faraón que estaba gobernando, de qué dinastía venía, de qué reino venía, norte, sur y cosas así. Vamos a estar aprendiendo en el nombre de Jesús. Buenas noches, Andrés, gracias por conectarte en esta noche en el nombre de Jesús, en este curso. Vamos a estar hablando entonces los jueves de la introducción al libro de Éxodo. Los viernes tenemos doctrina, nivel 2 Águila, donde hablamos nosotros de todo lo que es la cena del Señor, la salvación, el bautismo, el perdón, los diezmos y las ofrendas también. Buenas noches. Todo eso vamos a estar hablando los viernes, lo que es doctrina, que es una doctrina, conjunto de verdades establecidas en las Sagradas Escrituras, la verdad bíblica. Entonces, buenas noches a todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Entonces, estamos anunciando todos los cursos de la semana, de lunes a viernes estamos. Si es que hay algún inconveniente, siempre avisamos, porque suelen surgir complicaciones técnicas con la transmisión, complicaciones técnicas con nuestros teléfonos, cosas así. Entonces vamos a estar anunciando en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces también hay visitas que solemos hacer a las casas y ya pasamos la hora y solemos suspender. Son motivos siempre ministeriales o técnicos los que impiden que salgamos en este enlace del aula Zoom de la Escuela de Formación Espiritual de Casa de Oración Transformacional. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Entonces vamos a ir haciendo un repaso de lo que es esta norma de interpretación bíblica en esta noche. En el nombre de Jesús, vamos a empezar a leer. Entonces, como había dicho al principio, vamos a encontrarnos con una palabra que se llama hermenéutica. Es una palabra extraña. Y también exégesis, también otra palabra extraña que no estamos nosotros habituados a nombrarla. ¿Por qué no estamos habituados a nombrarla? Porque son palabras que provienen del griego. Entonces, dice aquí de que la palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneu, que significa explicar un texto. Hermenéutica significa explicar un texto. Y un poquito más abajo encontramos la palabra exégesis, que también proviene de una palabra griega. Entonces, que significa poner en claro un texto. Texto bíblico se refiere, en el nombre de Jesús. Y vamos avanzando así, haciendo un repaso general en el nombre de Jesús, hablando de doctrinas fundamentales de la Escritura por una constante meditación de la sola palabra, cuando no han tenido a mano maestros que la orientasen. Ningún alma humilde y deseosa pues será defraudada si busca la voluntad de Dios para sí en la palabra, según el principio de Juan 7:17. Dice Juan, ¿cuál es el principio de Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Escuchen bien, qué interesante lo que estamos escuchando aquí. Porque de repente podemos ser cuestionados y nos van a preguntar, ¿a qué iglesia es lo que vos te vas? ¿Vos te vas a esta iglesia que está ahí en la esquina, que está en la media cuadra, o está en aquel barrio? ¿En qué iglesia vos te estás yendo? ¿Qué doctrina tiene? No, a veces te preguntan eso. Así es. Y acá dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, para empezar, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Qué tremendo. Si la verdad es de Dios. Con eso ya quedamos bastante satisfechos con esta explicación aquí, este texto bíblico que nos ayuda. Pero sigue diciendo, ahora bien, es necesario considerar el reverso de la medalla. Claro, la medalla tiene dos caras. Pues muchos son los creyentes que sacan ideas erróneas de las Escrituras. Eso también vamos a hablar. Porque la Escritura no se puede usar contra alguien. La Escritura no se puede usar cuando uno está herido contra otra persona, cuando uno está ofendido. No, porque el carácter de Dios es todo lo contrario.
Bueno, eso vamos a hablar más adelante, porque está el autor humano, como estamos hablando los lunes, el autor humano trae revelación escrita y el autor divino trae revelación divina. Entonces, Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora bien, es necesario considerar el reverso de la medalla, pues muchos son los creyentes que sacan ideas erróneas de las escrituras, y las herejías suelen fundarse precisamente sobre determinados pasajes arrancados de su contexto. Siempre tenemos que ver el contexto. Esa es una palabra. Dentro de ese contexto, eso tenemos que ver. Jesús habló en los siguientes términos dentro de ese contexto. Dentro de ese contexto. Entonces, qué interesante saber usar correctamente las palabras. Entonces, acá dice que hay que subrayados y sin relación con la perspectiva de las enseñanzas de la totalidad de la Biblia. Seguimos avanzando, un repaso general. Vamos más. Creo que hablamos nosotros aquí de algo. Acá había un ejercicio que teníamos que hacer. Perdón. Hay un ejercicio que teníamos que hacer aquí. Ejercicio número 1, en base a lo que decía en el párrafo anterior. Las lecciones siguientes se dirigen a cristianos que aman la palabra. Escuche bien, cristianos que aman la palabra. Bueno, que se dan cuenta de su propia incapacidad frente a tanta riqueza divina, pero que diligentes y anhelantes desean apreciar lo más exacta y profundamente posible las cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Acá había un ejercicio 1 que pasamos de largo en un momento dado, que dice, intente una explicación de 1 de Juan 2:27 a la luz del contexto de los pasajes siguientes: 2 Timoteo 3:14-17, 2 Timoteo 2:15, 1 Timoteo 4:11-16, Efesios 4:10-16, Hechos 8:31 y Hechos 18:24-28. Dice también, especialmente el versículo 26, notando los medios que utiliza el Espíritu Santo para dar a conocer la verdad divina. Acá el autor divino es el que habla al Espíritu Santo y le da la verdad divina, entre ellos. Entonces, seguimos avanzando. Este ejercicio vamos a hacer un momento dado. Vamos a preparar bien y vamos a hacer juntos. Ahí están las consideraciones generales, que dice, si recibimos una larga carta de un amigo, ya hablamos de eso, con quien vivíamos anteriormente, describiéndonos los incidentes de un viaje que realiza para visitar a unos parientes que también son conocidos nuestros. No tendremos dificultad alguna en comprenderla, claro, porque nos conoce y escribió de lo que conoce de nosotros. Siguiente, así estamos repasando todo lo que hemos ya enseñado, hablado, leído. Dice aquí, el griego del Nuevo Testamento, dice, el griego del Nuevo Testamento es el griego helenístico o el koiné. Lengua común significa eso. Eso tenemos que acordarnos nosotros después. Cuando Alejandro Magno, buenas noches Nancy, ¿cómo estás? Dios le bendiga, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por conectarte. Te agradezco muchísimo. Gracias, pastor. Ok. Dice, cuando Alejandro Magno, estamos haciendo un repaso, Nancy, así leyendo, después vamos a llegar a las placas que son nuevas. Estamos Bueno. sí. Sí. Términos generales, así repasando un poco. Acá dice, cuando Alejandro Magno llevó a cabo sus rápidas victoriosas campañas militares por el oriente, derrumbando el poder persia, los griegos a sus órdenes llegaron consigo su hermoso idioma, el griego, que en una forma algo modificada y simplificada fue aprendido por toda persona medianamente culta. Bueno, una explicación sobre Alejandro Magno. Llevó, cuando en sus conquistas militares, lleva su idioma. Entonces, vamos avanzando ya. Aquí esto ya dimos todo. La necesidad de, acá, la necesidad de unas normas. La rama del saber más exacta que se conoce es la de las matemáticas, y gracias a estas
aplicadas a la física y a otras disciplinas, el hombre ha logrado aumentar mucho su dominio sobre la naturaleza. Eso es cierto. Durante el último siglo y medio. Son las normas. Normas de conducta, normas financieras, normas jurídicas, normas impositivas. Y la Biblia también tiene sus normas interpretativas. También tiene. Entonces hay palabras como la hermenéutica, la exégesis y la homilética, que son las tres vías por el cual las normas de interpretación se van desarrollando. Eso nosotros tenemos que aprender. Y la palabra de Dios también no podemos usar en contra de otra persona. No podemos usar cuando estamos ofendidos, estamos heridos y le decimos estas palabras para vos, y decimos ahí cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo que caiga un rayo sobre sus enemigos. No podemos también usar la palabra porque el carácter de Dios no es esa. La palabra de Dios, el fondo y el fin, la utilidad de la palabra de Dios siempre va a ser restaurar el alma. Entonces, seguimos adelante porque toda la palabra sirve para exhortar, para confrontar, todas esas cosas, para redarguir, para enseñar en amor y en justicia, dice la palabra. Así que, seguimos adelante. Vamos adelante. Ya estamos cambiando de icono. Siempre cuando hay un cambio de icono ahí en el extremo izquierdo de su pantalla, ya significa que hubo otra clase que estábamos dando. Los postulados. Los postulados tenemos que aprender los postulados. Postulado número 1. Vamos a empezar de ahí. Los postulados número 1 en el nombre de Jesús. ¿Le parece? Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Ahí estamos ya. Vamos a colocarnos un poquito mejor para que no estorbemos en la lectura. Vamos a achicarnos un poquito más ahí. Ahí ya estamos. Estoy en su pantalla, ahí adentro del PowerPoint, para poder hablar con usted en el nombre de Jesús y ahí mostrar de este lado lo que nosotros vamos a hablar. Ahí está mi dedo, en el nombre de Jesús. Dice, postulado número 1. Primero creemos que hay un Dios. Escuche bien, postulado número 1. ¿Qué es un postulado? Es una verdad. Es una verdad confirmada, vamos a decir así. Postulado primero, creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Postulado 1, creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Hay ciertas demostraciones accesibles a la razón humana que señalan en la dirección de Dios. Pero nosotros no vamos a enumerarlas. Empezamos con la idea de Dios que es común en todas las razas de los hombres. Yo le pregunto en esta noche, a veces usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Y la gente le dice que sí cree, ¿sí o no? Hay muchos que dicen que no creemos en Dios, pero acá dice que hay una idea de Dios. Hay una idea, sí, yo pienso que alguien hizo todas las cosas, que hay una mente que está gobernando todo el mundo. A veces uno escucha que la gente dice eso. Entonces, el postulado número 1 dice, primero creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Hay ciertas demostraciones accesibles, dice aquí, a la razón humana que señalan en la dirección de Dios, pero nosotros no vamos a enumerarlas, dice este estudio. Empezamos con la idea de Dios que es común en todas las razas de los hombres. A ver, nosotros tenemos que entender cuántas razas hay en el mundo. A ver si alguien puede tener esa habilidad de identificar, hablar de cuántas razas hay en el mundo. Bueno, yo le digo la raza, a ver, la raza blanca, ¿sí o no? Después, hay muchas razas. Bienvenida Joana, en el nombre de Jesús, Ruth, Diana y Nancy. Entonces, empezamos con la idea de Dios que es común a todas las razas de los hombres y que solo se pierde, y la pérdida es más bien cuestión de palabras que no de profundas convicciones. Cuando el hombre se desorienta en la niebla de sus propios orgullosos razonamientos, hay un Dios. ¿Escuchó bien? Hay un Dios. Entonces a veces uno se desorienta en la niebla de sus propios orgullos. Vamos a ver qué dice ahí. De sus propios. Bendiciones. Gracias, Joana, por conectarte. De sus propios orgullosos razonamientos. A veces uno se enorgullece de esos razonamientos.
hay un Dios. Muy bien. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Siguiente postulado. Estamos en el postulado número 1. El postulado número 1 ya empieza a darnos una luz sobre las normas de interpretación bíblica. Estamos en el curso de normas de interpretación bíblica. Acuérdense que hablamos de lo que es la hermenéutica, lo que es la exégesis, que era la hermenéutica, era explicar, viene del griego, de la palabra griega hermeneu, significa explicar un texto, y exégesis también proviene de otra palabra griega que significaba poner en claro el texto. Entonces estamos aquí con un postulado. El postulado significa una verdad certificada, una verdad aprobada. Y el postulado número 1 dice: primero creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres, dice. Hay un Dios que quiere revelarse a los hombres. Vamos al siguiente. Algunos deístas admiten que hay un Dios, pero según ellos es tan impersonal en su remota perfección que no quiere revelarse al hombre. A nosotros no nos interesa una idea abstracta que lleve el nombre de Dios, sino que queremos contemplar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien se deleita en darse a conocer a sus criaturas, dice. Aún más parece ser que las Escrituras señalan una divina necesidad en el mismo ser de Dios que exige que Él se revele. Y si hay un Dios y este Dios desea revelarse, la primera obligación del hombre es la de prestarse a recibir lo que Dios quiere darle, sintonizando los poderes receptores de su mente, su corazón y su voluntad, con la onda de revelación que procede del Eterno. Eso es para que usted entienda, porque dice el Señor Jesucristo, díjole: he aquí os doy un nuevo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica? Por eso dice aquí, de esta forma dice este estudio. Entonces, seguimos adelante. Segundo postulado. Una verdad certificada y comprobada. Creemos que Cristo es el Verbo eterno encargado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Autorrevelación de Dios. Postulado número 2. Amén. A ver, ¿me están escuchando? Buenas noches, Víctor, Liz, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender, buenas noches a todos, estamos ya en el segundo postulado. Primer postulado, que es una verdad revelada, una verdad comprobada, certificada. Hablábamos de que creemos en un solo Dios. Creemos aquí, vamos a ir otra vez al postulado número 1, en el nombre de Jesús, que dice: primero creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Perfecto. El segundo postulado, que nos lleva a las normas de interpretación bíblica. Usted tiene que saber, como la mayoría sabemos, que en el mundo secular hay normas financieras, normas jurídicas, normas técnicas, normas tributarias, y la palabra de Dios también tiene su norma para entenderla en el nombre de Jesús. Y aparecen dos palabras extrañas para nosotros porque proceden del griego. La palabra hermenéutica procede de la palabra griega hermeneu, que significa explicar un texto. Y la exégesis también proviene de una palabra griega que significa poner en claro el texto bíblico. Entonces, para poner en claro el texto bíblico y para explicar el texto, nosotros tenemos que conocer estos postulados. Postulado 1, hay 8 postulados que vamos a tocar esta noche para poder entender. Entonces, en el nombre de Jesús, el segundo postulado es: creemos que Cristo es el Verbo eterno encargado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios,
Aquí no podemos detenernos para examinar todas las consideraciones doctrinales y apologéticas. Apologéticas que hablan en el nombre de Jesús, bienvenido. Apologéticas, apología, hechos. Entonces, que se relacionan con este postulado. Basta reafirmar que los documentos de los 4 evangelios. Buenas noches, doctor Darío, Dios te bendiga. Dice aquí el documento de los 4 evangelios. Acuérdense que aparte que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios se estableció para nosotros los hombres en 66 libros, también es un documento. También es un documento en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hoy estamos todos completitos. Alicia también, en el nombre de Jesús. Vamos a... bienvenidos a todos. Dios le bendiga. Amén, pastor. Gracias que justo se conectaron porque estamos en el primer postulado. Sí, pastor. Eso es importante. Fíjense que este curso que estamos haciendo habla de las normas de interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia. Norma. Sí, pastor. Quiere decir, yo estaba dando un consejo. Estaba dando un consejo hace unos minutos antes. Sí. Que la palabra de Dios no podemos usar para herir a la persona. Porque la palabra de Dios no es un instrumento de venganza. Así mismo. Acuérdense bien eso. Usted está herido, la palabra de Dios le tiene que sanar a usted. No usar la palabra para herir a otra persona. Así mismo. Ese es también, eso yo estoy adelantando lo que nosotros vamos a ver de forma técnica eso. Pues nosotros no podemos estar usando, Señor, envía fuego sobre ellos, que caiga un rayo sobre ellos, Señor, que se abra la tierra y que caigan, como le pasó a esa familia en el desierto. Claro, así mismo, Joana, muy bien. Ojo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios con entendimiento, con espíritu de sabiduría y revelación. Cuidamos el corazón de las distracciones que pueda suceder que provienen de este mundo. En el nombre de Jesús. ¿Para qué? No es porque el pastor se le ocurrió nomás. Lo que pasa es que tu oración tiene que ser eficaz. Tu oración tiene que trasladarse más que el techo. Tiene que irse allá arriba. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Estudiando de lunes a viernes la palabra de Dios. Y orando de lunes a viernes todos juntos por este medio para que seamos efectivos en la palabra de Dios. Si el Señor nos bendice con unción, con dones, con liberación, con todo lo que podemos ver cuando estamos conectados. No hay problema en eso. Pero no podemos dejar de hacer esto. Esto para nosotros es una norma, un cabestro. ¿Está? Para que no se nos suba el humo. Esto es para que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Así nomás. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, Alicia, bienvenida en el nombre de Jesús. La palabra hermenéutica, acuérdense bien de esa palabra hermenéutica. Viene del griego hermeneu, que significa explicar el texto. Exégesis significa poner en claro el texto, clarificar. Y para eso nosotros no podemos, vamos a decir, enseñar, predicar, aconsejar, si es que nosotros no entendemos la norma de interpretación. Podemos estar dando cualquier cosa de la palabra de Dios, decir cualquier cosa, y me van a decir, sí, pero yo oré, pastor, y el Espíritu Santo me dijo esto. Perfecto, está bien, el Espíritu Santo te dio esta palabra, pero esa palabra tenés que llevar a abrir tu Biblia con esa palabra y ver cómo está y en qué contexto está la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde trabaja el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, trabaja también el don de ciencia, trabaja también el temor de Dios para poder dar la palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, todos esos elementos tiene que rodearnos a nosotros, nuestro crecimiento espiritual, para que seamos efectivos nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces, el postulado, ¿qué significa?
El postulado es una verdad revelada, el postulado es una verdad es certificada, lo que se comprobó, comprobaciones, vamos a decir, qué significa los postulados. Postulado número 1 entonces es: creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Nuestro Padre Celestial quiere revelarse a los hombres. Nosotros cuando abrimos la Escritura tenemos que entender que Dios quiere revelarse en Génesis, en todos los 5 libros del Pentateuco, en los libros del Antiguo Testamento, en los Evangelios, en las cartas paulinas y en el libro de Revelaciones. Dios quiere revelarse a los hombres. Hay ciertas demostraciones accesibles a la razón humana que señalan en la dirección de Dios, pero nosotros no vamos a enumerarlas, son muchísimas. Empezamos con la idea sencilla, que es común en todas las razas de los hombres, la raza aria, la raza blanca, etc. Y que solo se pierde, y la pérdida es más bien cuestión de las palabras que no de profundas convicciones. Cuando el hombre se desorienta en la niebla de sus propios orgullosos razonamientos, hay un Dios. A veces uno razona y se aleja de Dios. En el nombre de Jesús. Entonces, postulado número 1, creemos que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Postulado número 2, vamos al 2. Vamos a adelantar. Aquí. Creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado. Segundo postulado, creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Aquí no podemos detenernos para examinar todas las consideraciones doctrinales y apologéticas que se relacionan con este postulado. Basta reafirmar que los documentos de los 4 evangelios, ¿cuántos son los evangelios? A ver si alguien me dice cuántos conocen los 4 evangelios. Primero, el evangelio empieza con M y termina con O. El evangelio de Mateo. Muy bien, Joana. Gracias, Joana. A ver, otro evangelio. Comienza con L y termina con S. Lucas. Mateo, dice también Joana. Muy bien. Después. Juan. Muy bien. Otro. Lucas. Muy bien, Lucas. Me falta uno. El más principal de todos. ¿Quién? Mateo, Marcos, Lucas. Marcos. Ahí le escuché a Andrés. Andrés, vos estás ahí atento, ¿eh? Muy bien. Ahí Marcos. Excelente, campeón. Bienvenido. Gracias. Marcos. Marco es el evangelio más cortito. Pero Marcos es el principal de los 3 evangelios. Marcos. Juan habla de otra cosa. Pero Mateo, Lucas y Marcos casi hablan lo mismo. Eso vamos a hablar más adelante porque se llama evangelios sinópticos. Adiós. Muy bien. Gloria a Dios, gracias. Seguimos adelante. Entonces, segundo postulado, creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Aquí no podemos detenernos para examinar todas las consideraciones doctrinales que dice aquí y que se relacionan con este postulado. Basta reafirmar que los documentos de los 4 evangelios como documento son históricos, no legendarios, y que presentan una figura que sobresale por encima de todas las demás de la historia, siendo imposible que ningún autor o autores la inventasen con una creación artística y literaria. Son únicos, eso es lo que está queriendo decir. Vamos adelante. Cristo mismo, aun siendo tan humilde en su persona humana, muy bien, reclama para sí autoridad y atributos divinos. Y sus declaraciones en este sentido constituirán una blasfemia en uno que no fuera de hecho de Dios, manifestado en carne. Cristo se prueba a sí mismo, pues es imposible explicarle y hemos de aceptar lo que él mismo declara de sí mismo y de lo que los apóstoles, como testigos fieles, vieron y comprobaron. En él, Dios no habla de forma suprema por el Hijo. Eso estamos hablando de Hebreos 1:1, dice.
Perfecto. O sea, que lo que está diciendo, hasta el mismo Dios habla de lo que es su Hijo Jesús. Él respeta, el Padre respeta de lo que es su Hijo. Eso es lo que en síntesis está hablando. Y nosotros tenemos que, al expresarnos también, tenemos que respetar a los tres componentes de la deidad o de la Trinidad. Tenemos que respetar porque así nos habla la norma también. Eso vamos a ir hablando más adelante. Siguiente. Tercer postulado. Instruidos por Cristo. Creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios. Escuche bien eso. Toda la palabra es escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. Los lunes solemos tocar eso en Apocalipsis. El autor humano, revelación escrita. El autor divino, revelación divina. Y aquí dice el postulado número 3. Tercero, instruidos por Cristo. Creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. No hay manera de separar el verbo encarnado de la palabra escrita. La palabra del Antiguo Testamento estaba siempre en el corazón y en la boca del maestro. A ver si alguien que lee mucho la Biblia y conoce más decir las enseñanzas del Señor Jesucristo, en qué libro del Antiguo Testamento se basaba principalmente. Eso usted tiene que saber. Por ejemplo, Jesús enseñaba y se basaba en un libro que formaba parte de los 5 libros Penta, escrito por Moisés. De ese Pentateuco. libro. ¿Quién? El Pentateuco. Sí, pero hay un libro que él era su base. Hay un libro que él usaba de base. Deuteronomio. Acuérdense eso, Deuteronomio. Interesante está como el Señor Jesucristo hacía todas las cosas. Él no salía, él mismo respetaba la norma. Cuando predicaba, cuando enseñaba, inclusive no le ofendía a la gente cuando predicaba. Ahora los endemoniados y todo eso se enojaban, todos ahí, los religiosos, los fariseos, los seduceos, los escribas de la ley se enojaban todos con él ahí, hasta piedra le querían tirar, buscaban matarle también a él, pero la gente no se ofendía. Él usaba el método parabólico. Interesante el método parabólico. Y así cuando nosotros hablamos del método parabólico parece que decimos que él tenía una antena parabólica. Método parabólico. Las parábolas. En el nombre de Jesús. Entonces, postulado número 3. Tercer postulado. Instruidos por Cristo. Creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. No hay manera de separar el verbo encarnado de la palabra escrita. La palabra del Antiguo Testamento estaba siempre en el corazón y en la boca del maestro, quien hallaba en ella su alimento, sus armas de defensa, sus credenciales como Mesías y la base para sus propias enseñanzas. Esto es también tema, escuche bien, las armas que el Señor usaba al predicar se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento, dice aquí. Tenía siempre en el corazón y en su boca. Escrito está, así decía, escrito está. Tenía en su corazón, en su boca, quien hallaba en ella su alimento, sus armas de defensa, alimento, armas de defensa, credenciales como Mesías y la base de su enseñanza. Cumplía las 4 patas, las 4 normas. Qué interesante. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Hace referencia a todas las grandes secciones del libro santo y a muchos de sus libros antes de marcharse de esta tierra. Indicó que el Espíritu Santo, por el testimonio de los apóstoles, había de completar la revelación escrita. Escuche bien. Y vemos el cumplimiento de su propósito en el Nuevo Testamento. La importancia de este postulado en relación con la interpretación de la Biblia es inmensa, pues determina que no hemos de acercarnos a ella como si fuera una colección de libros sagrados y religiosos donde podemos aprender algo bueno, escogiendo esto y rechazando aquello que nos podría ser de provecho espiritual, ni tampoco para hallar en la Biblia la revelación de Dios. Así que
Nosotros entendemos que la palabra de Dios nos nos va a llenar el alma. Eso es lo que estamos hablando, que el Espíritu Santo es el que se encargó de seguir escribiendo la palabra de Dios usando a los santos apóstoles. Eso es lo que está diciendo en síntesis. Entonces, siguiente. Por el mismo proceso, sobre un plano superior de escoger lo que nos parece digno de ser revelación y de rechazar aquello que consideramos como mero marco humano, reconocemos que hay partes de la Biblia de más inmediata aplicación a nuestras necesidades que otras. Ahí está lo que le estaba diciendo. Y que algunas tratan de asuntos más comunes y otras de temas más sublimes. Pero aún viendo esto, estudiaremos toda la Biblia creyendo que es en sí la palabra de Dios, siendo todas las partes igualmente necesarias para la revelación en su totalidad. Muchas de nuestras interpretaciones dependerán de nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, no solo que contiene la palabra, sino que es su palabra. Cuando usted hable la Biblia, usted está viendo, escuchando la palabra de Dios, la Escritura. Hasta aquí está todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera complementar o preguntar algo? En el nombre de Jesús estamos abiertos. Una consulta, pastor. Sí. Los hechos que ocurrieron desde el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, ¿cuántos años pasaron del Antiguo al Nuevo Testamento? Aproximadamente, el compendio de los 66 libros, ya dimos ayer con Casiodoro y Reina Valera, ¿se acuerdan? Sí. Lo que estamos hablando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de diferencia, de espacio. O sea que lo que estaban 400 años atrás ya veníamos viendo, diciendo lo que iba a ocurrir con la venida de Jesucristo. O sea, después de 400 años ocurrió. Sí, nosotros estamos en una dimensión, bueno, ahí vamos a entrar en algo más profundo, Andrés, porque sí, 400 años de espacio hubo, en todas las dimensiones. 400, ¿por qué? Dios se cayó. El último que habló el último que fue usado por el Señor fue Malaquías. Y Malaquías era muy reconocido por los filósofos griegos de la época también. O sea que los filósofos griegos de la época, estamos hablando en esos 400 años de silencio entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, le conocían a Malaquías. O sea que no es cualquier cosa, es el libro de Malaquías, Andrés, no es cualquier cosa. Es importante. Justo acá estoy anotando justamente para poder mirar un Sí, poco detenidamente. Malaquías es profeta y fue sacerdote también. No es así nomás cualquier. Dios le dijo, le voy a usar a este, ¿me entendés? Le voy a usar a aquello. El Antiguo Testamento ya hablaba de que el mundo necesitaba de Cristo. Sí, en el Antiguo Testamento es un preparativo para la primera venida del Señor Jesucristo. Para que usted y yo, que somos de este lado del mundo, que somos latinos, de este lado del mundo, América del Sur, castellano, español, tenemos que entender que el Antiguo Testamento es una preparación de la primera venida del Mesías. Desde que Adán cayó y Eva cayeron en el libro de Génesis, a ella empezó el Señor a restaurar. El Nuevo Testamento sería el más importante. El nuevo pacto es para los gentiles, es para todo el mundo, para todo el mundo. El Nuevo Testamento es ya para todo el mundo, no solamente para un solo pueblo como es el Antiguo Testamento, que era para los hebreos, para los judíos. Ahora nosotros en Cristo unimos los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces nosotros tenemos el derecho legal de saber nuestras raíces, de saber la raíz de Jesús, de saber cómo se originó la primera venida del Mesías, qué produjo la primera venida del Mesías, cómo Dios planificó y aplicó la primera venida del Mesías, de qué forma, cómo empezó a trabajar y a restaurar la línea pura, la línea santa, el linaje santo, sin pecado, sin maldición, para que
venga el Señor Jesucristo, para que se reproduzca una matriz virgen que pueda realizar y aplicar el plan divino. Y usted ya sabe de quién me estoy refiriendo. Así que Dios empezó ya, hay mucha lucha, hubo mucha guerra espiritual, hubo para que se mantenga el linaje de donde Jesús proviene. Por eso usted cuando lee el Antiguo Testamento siempre va a escuchar que el Padre Eterno se presenta a su pueblo y a sus profetas diciendo así: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el linaje preparado por Dios. Después, amén. ¿Qué les parece? ¿Se entendió ahí? En cuanto a la convicción, es diferente al Espíritu Santo. Claro, sí. Cuando Jesús, muy bien, cuando Jesús resucita, establece otro sacerdocio. Jesús resucita y se rompe el velo. ¿Se acuerdan esa parte que se rompió el velo en dos del templo cuando Jesús resucitó? ¿Se acuerdan de eso? Al romperse en dos el velo, Jesús, que corresponde al sacerdocio de Melquisedec, establece un nuevo sacerdocio. Entonces, Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios; Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dentro del hombre, dentro de los que creen y son hijos de Dios y los que obedecen. Cambia ahí, totalmente cambió el testamento, el pacto. Ya es en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Así es, Joana. Muy bien. Dice aquí: por el mismo proceso, sobre un plano superior de escoger lo que nos parece digno de ser revelación y de rechazar aquello que consideramos como mero marco humano, reconocemos que hay partes de la Biblia de más inmediata aplicación a nuestras necesidades que otras, y que algunas tratan de asuntos más comunes y otras de más sublimes. Pero aún viendo esto, estudiaremos toda la Biblia creyendo que es en sí la palabra de Dios, siendo todas las partes igualmente necesarias para la revelación en su totalidad. Muchas de nuestras interpretaciones dependerán de nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, no solo que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir que es la palabra de Dios. Seguimos adelante. El cuarto postulado ya estamos. Creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo. Toda la Biblia, los 66 libros. Los 66 libros en su orden. Toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de la redención. En este postulado, juntamente con el anterior, el que garantiza la unidad de la Escritura y subraya, como veremos más adelante, que cada porción de la palabra escrita ha de estudiarse a la luz de la totalidad de la Escritura. ¿Qué está diciendo eso? Escuche bien, usted tiene una cita bíblica. Hay Biblias que tienen su concordancia. ¿Cuánto conocen lo que es la Biblia con la concordancia? Usted lee una cita bíblica y ve ahí abajo del título o abajo del último versículo de su cita bíblica otras citas bíblicas, otros textos bíblicos que le llevan al Antiguo Testamento, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, por encima de todas las diferencias y aparentes contradicciones, hemos de ver un plan y reconocer una verdad en la Biblia. Al pensar en los diferentes géneros literarios, tendremos que tener en cuenta que están escritos a lo divino. Por ejemplo, no hallamos la historia como tal en libros históricos, sino historia en las perspectivas del plan de la redención. O sea que los libros históricos usted lee y es muy diferente a la palabra de Dios, muy diferente a la Escritura, muy diferente. Entonces eso es lo que está queriendo decir el cuarto postulado. Creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios de sí mismo y que su tema es el desarrollo, consumación del plan de redención. A ver, ¿cuál es el plan de redención de Dios? ¿Cuál fue y cuál es el plan de redención de Dios? A ver si alguien quiere hablar de eso.
plan de redención. ¿Conocen lo que es el plan de redención de Jesús, de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que nadie... ¿Alguien dijo algo ahí? Que alguien que nadie se pierda si no venga al arrepentimiento. Muy bien, el plan de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso nosotros no podemos sacarnos de nuestra vida. No vamos a sacarnos, pues ahí dice. Es una norma. Creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y que su tema es el desarrollo y consumación del plan de redención, que seamos salvos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Por medio de su sangre obtengamos y por medio de la fe en Él obtengamos la vida eterna. Plan de redención, redime a la humanidad, le saca de las tinieblas, le saca de la maldición del pecado. La maldición del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual que trae el pecado? Separación de Dios, del alma de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender bien, el plan de redención, cómo el Señor está desarrollando en la humanidad su plan de redención. En este postulado, juntamente con el anterior, el que garantiza la unidad de la Escritura y subraya, como veremos más adelante, que cada porción de la palabra escrita ha de estudiarse a la luz de la totalidad de la Escritura. O sea que usted habla una cita bíblica y tiene que ver todo el contexto, tiene que ver si hay concordancia a la izquierda, concordancia a la derecha, para poder comprender todo lo que usted está leyendo. Esa cita bíblica tiene su concordancia ahí abajo o ahí arriba. Bienvenida, Felicita. Así mismo. Muy bien. No pude entrar. ¿No pudiste entrar? Ahora estás, ahora te vemos. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente. Postulado número 5. Estamos hablando ya del postulado número 5. ¿Qué es un postulado? El postulado es una verdad aprobada, vamos a decir así, o certificada. Entonces, el quinto postulado dice: Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios. Escuche bien, el verbo. Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios. O sea, cuando usted lee una cita bíblica, no tiene que pensar que está ausente el Señor Jesucristo en esa cita bíblica. Usted cuando lee la palabra está leyendo, está meditando sobre Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El quinto postulado: Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios, dice. En las interrelaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento han de determinarse por referencia a su persona. Al hablar con los dos caminantes que se dirigían a Emmaus, ¿conocen esa cita bíblica, Emmaus, el camino a Emmaus? Cuando se iban dos discípulos ahí a la orilla del mar y estaban hablando de Jesús y de repente apareció él, pero con un rostro diferente, y los discípulos no le identificaron. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Cómo? Estaban conversando con él y no le reconocieron. Sí, hace rato ya estaba ahí él. Y ellos estaban ahí distraídos. Bueno, entonces, usted tiene que saber que el postulado número 5 dice: Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios y las interrelaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento han de determinarse por referencia a su persona. Al hablar con los dos caminantes que se dirigían a Emmaus, el Señor les declaraba, ¿qué le decía? Para que ellos se acuerden de repente. En todas las escrituras lo que de él decían, y estando con los 11 más tarde dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? De Moisés. ¿Alguien ya le identificó al Señor Jesucristo en la ley de Moisés? Mire que yo estoy como profesor en esta noche. Soy pastor, pero estoy como profesor también. Le pregunto, ¿alguien alguna vez le identificó a Cristo en la ley de Moisés?
A ver, ¿cómo se le identifica? Lo más sencillo, ¿cómo se le identifica a Cristo en la ley de Moisés? A alguien que leyó la ley de Moisés, leyó los 5 libros que él escribió, ¿cómo se le identifica en la ley de Moisés a Jesús? A ver, ¿alguien interpretó esa parte? ¿Qué sacrificio hacían los sacerdotes en el templo? ¿Qué era lo que mataban, derramaban sangre de qué animal? Cordero. Muy bien, Alicia, cordero. Entonces se le identificaba a Jesús como cordero, ¿está? Bueno, eso es lo que está queriendo decir. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Cómo se le identifica en los profetas a Jesús? ¿Cuáles son los profetas? Mayores y menores. Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, profetas menores. Habacuc, Oseas, Miqueas, Amós. Fíjense que ahí tenemos que encontrarle a Cristo también. Después dicen los salmos. ¿Cómo se le identifica a Jesús en los salmos? Hay un salmo famoso que habla, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso, por ejemplo, como Señor en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Hay que pedirle al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, Señor, para que comprendiesen las Escrituras. Escuche bien, Jesús es el que va a abrir tu entendimiento, para que comprenda las Escrituras. Y cuando tengas esa cosmovisión de las Escrituras, cuando tengas abierto todo el entendimiento, puedas capturarle a Cristo en la palabra, te vas a maravillar y te vas a deleitar en ella. Así mismo es. En el nombre de Jesús. Vamos despacito. Hasta aquí está todo bien. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere acotar algo? En el nombre de Jesús estamos abiertos. No se quede quieto, quieta, sin preguntar, sin eso. Si hay duda, por favor, si hay duda en lo que se está hablando en la placa, díganlo. Si hay algo que quieran preguntar, no se queden ahí quietitos, calladitos, pregunten. Muy bien. Salmo 119. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, Víctor y Liz, ¿qué dice? Salmo 119. Así si puedes decir algo. Bendiciones. Permiso. Bendiciones. Adelante. Bueno, en el Salmo 119, desde el versículo 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Y en el versículo 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronto para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. Y ahí hay una referencia, o sea, una posible referencia en cuanto a Jesús, porque Jesús siempre nos enseña que guardemos sus mandamientos. Y a causa de guardar los mandamientos, entonces dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y en tu ley es mi delicia. Ese es el 174. La relación que encuentro allí con Jesús es sobre el guardar la ley, el guardar los mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice Jesús. Sí. Amén. Y cuando leemos también ahí justicia,
¿Cuál es la justicia de Dios? Jesús es la justicia de Dios. Eso usted tiene que saber. Jesús es la justicia de Dios. Cuando encontramos justicia ya relacionamos con Cristo. Después también hay otro pasaje bíblico también interesante también que hablan en los Salmos. Cosas así. En el nombre de Jesús. Muy bien, Víctor. Excelente ejemplo. Gracias por estar con la palabra de Dios ahí enfrente. Nos ayuda muchísimo en el nombre de Jesús. A ver, seguimos entonces. Ya hemos visto la manera en que Cristo identificaba su propia autoridad con la del Antiguo Testamento. Y lo que notamos aquí por añadidura es el que es la clave para la comprensión de las Escrituras. En todas sus partes, los escritos antiguos hablan de Él. Y en Él tienen su razón de ser. Naturalmente es mucho más fácil aún ver cómo Él es el tema único del Nuevo Testamento. No es fácil siempre apreciar exactamente las interrelaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero podemos estar seguros de que ninguno de los problemas que éstas encierran hallará su solución si no la buscamos en Cristo. Por supuesto, la respuesta al problema está en lo que dijo el Señor Jesucristo, en su palabra. Eso es lo que está queriendo decir. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Postulado número 6. Sexto. Postulado sexto. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no estorba para que sea palabra de Dios en todas sus partes. A la luz de la Escritura puede compararse con la de la aurora, pues no pasamos enseguida de la oscuridad de la noche al brillo del mediodía. La intensidad de la luz va lentamente en aumento hasta salir el sol en la plenitud de su fuerza y claridad. No sé si están entendiendo este postulado de la revelación progresiva. A ver, escuchen bien, esto si pasamos, esto si entendemos todo lo que estamos aquí, sacamos 5 sobre 5 ya en el examen. Revelación progresiva. Voy a volver a leer. Qué interesante. Hay varias dimensiones aquí. Revelación progresiva. Sanidad progresiva. Bendición progresiva. Dice aquí. Hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no estorba para que sea palabra de Dios en todas sus partes. La luz de las Escrituras puede compararse ¿con qué? Con la luz de la aurora. Pues no pasamos enseguida de la oscuridad de la noche al brillo del mediodía. La intensidad de la luz va lentamente en aumento hasta salir el sol en la plenitud de su fuerza y claridad. Quiere decir que a ese nivel tenemos que llegar nosotros con la palabra de Dios, como el sol sale con su fuerza. ¿Y a qué horario del día sale el sol con su fuerza y con claridad? Las 8. ¿A qué hora del día sale el sol con fuerza y claridad? Al mediodía, pastor. Muy bien, escuchen bien. Al mediodía, dice. Virginia, escucháis, al mediodía. Sí. Y dice que nosotros tenemos que llegar a ese nivel con la palabra de Dios. Como el sol sale con su fuerza y claridad. Quiere decir que muchos podemos estar todavía caminando en la aurora, andando de noche en la penumbra. Estamos todavía ahí con la palabra, pero todavía no llegamos a la plenitud, porque habla de una revelación progresiva, dice. ¿Se entendió? En guaraní se le dice Omimbi, pastor. Omimbi, sí. No sé. Y Vean, cuando, ¿qué va a ser todo?
Y Alicia, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, chispea todo en nosotros, ¿sí o no? Sí. Da gusto orar cuando entendés la palabra de Dios, chispeamos todo. Así es. Bueno, ese es el sexto postulado, interesante está. Estamos acercándonos más al octavo. Vamos al siguiente. Pero el primer rayo de luz, ahí está lo que Virginia estaba diciendo. Sí. El primer rayo de luz matutina es tan luz solar como los abrasadores rayos del mediodía. Mira vos. Sí. La luz de la mañana, ¿verdad? Temprano. Así la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Este postulado tiene que tomarse en cuenta al procurar descifrar el significado de algunos detalles de las vidas de los patriarcas y héroes del Antiguo Testamento, pues no podemos esperar que estos se porten como cristianos que han visto la cruz y en quienes habita el Espíritu Santo, sino considerar cómo reaccionan frente a la luz que Dios va dándoles en medio de las densas tinieblas circundantes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el sexto postulado, revelación progresiva. Que cuando nosotros vemos los patriarcas del Antiguo Testamento, tenemos que entenderle a ellos que en ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, sino que Dios le daba así luces, le abría el entendimiento, hacía reposar el Espíritu de Dios sobre ellos. ¿Me están entendiendo? Y ellos andaban en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de problemas, en medio de adversidades, en medio de ejércitos que le querían aniquilar. No como nosotros los cristianos, que dice la palabra que tenemos el Espíritu Santo dentro. Qué tremendo. Entonces, qué importante lo que estamos aprendiendo esta mañana. Pero el primer rayo de luz matutina es tan luz solar como los abrasadores rayos del mediodía. Este postulado tiene que tomarse en cuenta al procurar descifrar el significado de algunos detalles de la vida de los patriarcas y héroes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál es? Si me puede hablar, alguien puede decir quiénes son los patriarcas o algún héroe del Antiguo Testamento. Abraham. Abraham, muy bien. A ver, un héroe. Moisés, Isaías. ¿Mm? Moisés, Isaías. Moisés, Isaías es un profeta. Héroes. Ya dijimos los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? ¿Algún héroe? Ahí no había Superman. Ahí no había Capitán América, eso no había. ¿Algún héroe de la Biblia? ¿Cómo se considera? Por ejemplo, Sansón, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Sansón? A Moisés, ¿cómo se considera? Se le considera como libertador del pueblo hebreo. Es un libertador Moisés. Héroe sería Sansón. David, el rey David, aparte de ser rey, héroe también de Israel. Y Josué, que vendría, hermano. Y Josué, un conquistador, que es sacerdote conquistador, como Caleb. Ellos tenían un espíritu diferente. ¿En qué contexto marcamos a los héroes de los patriarcas, por ejemplo? Y que los patriarcas, como su nombre dice, son los padres, son los primeros. Y los héroes son los que hicieron grandes proezas a favor del pueblo de Dios o por mandato de Dios. Así es. En ese contexto. Sansón, por ejemplo, usted lee lo que él hizo. Josué no fue pastor. Y Josué es un conquistador. Sí. Sacerdote conquistador, porque él fue el que con Caleb fueron a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces son conquistadores, ellos tenían un espíritu diferente. Dios le hizo así, heredaron la unción de Moisés, la unción de los patriarcas también.
tenían algo diferente, eran diferentes, ellos tenían una fuerza diferente a los demás también. No eran débiles, eran fuertes. Acá pregunta Sí, Luis, ¿y José fue libertador? José fue gobernador de Egipto, fue un estatista. Y Daniel, pastor. Y Daniel es un profeta y un sabio. Daniel es sabio y profeta. La sabiduría de Daniel fue impresionante porque él develó el sueño del rey Nabucodonosor. Ya. O sea que cada personaje tiene su don, su talento y don, dado de Dios. Acuérdense de Gedeón. ¿Alguien ya leyó a Gedeón? Que cuando él era el menor de todos los hermanos y los filisteos venían a comer todo lo que ellos sembraban y cosechaban, todo completo. Y él se desanimó y le habló con el Señor. Bueno, el Señor le escogió a él para ser libertador también. Y le dijo a Gedeón, ve con esa tu fuerza y tendrás victoria. Ve con esa tu fuerza y tus enemigos caerán. Ahí nosotros tenemos que entender de que el Señor le daba, el Padre Celestial le daba, de acuerdo al contexto en que ellos vivían, le daba fuerza, le daba luz, le daba Una abrir el consulta, entendimiento. ¿Cómo? una consulta. Sí. Esther, ¿qué vendría a ser Esther? Ah, Esther viene a ser la protectora del pueblo hebreo. No, era también, era pastor. Ella fue una reina protectora, Esther, porque ella, por el ayuno que hizo con Mardoqueo, libró de una sentencia de exterminio del pueblo hebreo, por mano de Asuero, y había otro personaje ahí también que fue colgado. Amán, que es una figura del anticristo ya en ese contexto del Antiguo Testamento. Amán le odiaba a los hebreos, le odiaba a los judíos. Impresionante. Y la historia de Esther es impresionante también. Esther y la reina Basti. Hay una historia ahí. Entonces Dios le daba luz dentro acá, como dice este postulado, pero en el primer rayo de la luz matutina es tan solo luz solar como los abrasadores rayos del mediodía. Este postulado tiene que tomarse en cuenta al procurar descifrar el significado de algunos detalles de las vidas de los patriarcas y héroes del Antiguo Testamento. Pues no podemos esperar que estos se porten como cristianos, dice, que han visto la cruz y en quienes habita el Espíritu Santo, sino considerar cómo reaccionan frente a la luz que Dios va dándole en medio de las densas tinieblas circundantes. Quiere decir que nosotros tenemos que entender cómo Dios se manifestó a David y cómo respondió David a la manifestación de Dios, cómo Dios se presentó a Abraham y cómo Abraham respondió a la manifestación de Dios. Tenemos que entender cómo Dios se reveló a Sansón y cómo Sansón respondió a Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir este postulado. Y dice que Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo Abraham? Que cuando Dios le llamó a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, ¿verdad? Seguimos. Noé también fue un instrumento de Dios. Noé tenía un nombre, él fue llamado pregonero de justicia. Es otro diferente llamado. Pregonero, Noé significa pregonero de justicia. Qué interesante. Noé, sí. Los Pastor, antiguos, sí. ¿y Ruth qué papel cumplía? Y Ruth era la suegra de Noemí. Ruth es la mujer virtuosa que habla Proverbios 31. Ah, ya. No sería la nuera. No era de Noemí, al revés, Sí, ¿qué te pasó? muy bien, es la nuera. Ruth
entonces Noemí viene a ser entonces la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y Ruth viene a ser el símbolo de nosotros, los gentiles convertidos también. Es un símbolo profético. ¿Por qué? Y porque Ruth pertenecía a dónde, a qué tierra, de dónde era ella, Moabita, ¿se acuerdan? Sí. Y Moab era una nación pagana. Moab era una nación idólatra. Así nomás. ¿Está? Sí, pastor. Bueno, a veces, ¿cómo le voy a decir? Sucede eso. Pero las dos en síntesis entre Noemí y Ruth son las que quedaron al pie del cañón ahí. Quedaron ahí como estandares de lo que significa la unión entre una judía, vamos a decir así, una hebrea y una mundana, vamos a decir así. Una mujer de mundo, pagana, que se convierte. Ahí hay una conversión de Ruth, hay una conversión. Ese es un símbolo de conversión también, porque dice que ella le dijo a su suegra: donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, y tu Dios será mi Dios. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros predicamos eso un domingo, en el nombre de Jesús. Dice aquí, en el caso muy comentado de Jacob, por ejemplo, lo más significativo de su vida no son los métodos de dudosa moralidad que empleará para conseguir la primogenitura y la bendición en la primera etapa de su carrera, métodos reprensibles pero normales en su medio ambiente, sino su aprecio de la promesa dada a Abraham, a su abuelo, por la que Dios había de traer la salvación al mundo. Supo reaccionar con agrado y sumisión a la luz del rayo de esperanza divina que había caído sobre su linaje, y por eso llegó a ser Israel. Dando su nombre a todo el pueblo escogido, Esaú podía ser más simpático y noble, pero era carnal, sin una partícula de interés frente a la misión celestial de su familia, y por ende no, dice aquí, no pasaba de ser raíz de amargura a la amargura, padre de la raza enemiga de Edom. Qué pena, cuidado ahí, los edomitas. Bueno, fíjense si alguna vez a usted escuchó sobre Jacob, que era un engañador. Su nombre significa engañador, se le conoció así como engañador. ¿Se acuerdan? Lo que este postulado nos está queriendo decir, que nosotros no solamente sepamos siempre lo mismo, que es Jacob es el engañador. Sabemos bien quién es el engañador: Satanás. Pero aquí este estudio nos quiere hacer ver el otro contexto. Dice aquí, en el caso muy comentado de Jacob, por ejemplo, lo más significativo de su vida no son los métodos de dudosa moralidad que empleará para conseguir la primogenitura. ¿Ustedes saben cómo Jacob obtuvo su primogenitura? Cuando Isaac iba a dar la bendición, ¿qué era que él hizo? ¿Qué era que hizo la mamá de Jacob? Le vistió como hizo Esaú. Y parece ser que es un mal hijo, ¿verdad? Un mal ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo? Sí. Dice aquí que, por ejemplo, lo más significativo de su vida son los métodos de dudosa moralidad que empleará para conseguir la primogenitura y la bendición en la primera etapa de su carrera. Métodos reprensibles, pero normales en su medio ambiente, sino su aprecio de la promesa dada a Abraham, su abuelo, por la que Dios había de traer la salvación al mundo. Supo reaccionar con agrado y sumisión a la luz del rayo de esperanza divina que había caído sobre su linaje, y por eso llegó a ser Israel. ¿Qué quiere decir? Que al final
El que llegó a ser Israel fue Jacob. ¿Me está entendiendo? Que al final de todo lo que hizo él, disfrazarse de Esaú y todas esas cosas que le daban, entre comillas, mala fama a él, va desvaneciendo esa teoría o esa hipótesis. Porque finalmente Jacob es Israel, de donde procede el Mesías. ¿Está entendiendo? Dando su nombre, Raquel se llamaba la mamá de Jacob. Muy bien, gracias por ayudar. Gracias por ayudar. Yo no soy una computadora bíblica, así que usted me va a ayudar también en un momento dado. Dice aquí, Esaú podía ser más simpático y noble, pero era carnal, dice, sin una partícula de interés frente a la misión celestial de su familia. O sea que Esaú no tenía interés en la primogenitura, no tenía interés en el linaje real, no tenía interés en nada Esaú. Eso es lo que está diciendo. Jacob vio, dice. ¿Qué vio Jacob? Un rayo de luz, un rayo de luz de esperanza divina que cayó sobre su linaje. Así. Y entendió el plan de Dios, entendió lo que el Señor iba a hacer, por eso hizo todo lo posible para capturar la bendición de Isaac, de su papá. Eso, por ejemplo, usted tiene, cuando lee la palabra, tiene que ver de un contexto, del otro lado, de la izquierda, derecha, abajo, centro, mirar de diferentes ángulos. Bueno, seguimos. Postulado número 7. ¿Está bien todo, Darío? ¿Estás entendiendo, Darío, cómo es este tema? Muy bien, gloria a Dios. Creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. Si el Espíritu Santo está esperando que vos tengas humildad en el corazón y tengas diligencia para entender, para leer la palabra. Si esto así al vuelo nomás. Pastor, yo leo la palabra al vuelo. No. Tenés que tener humildad y diligencia. Diligencia significa estudiar, atender, consultar, si es posible un diccionario bíblico, hay que tener ahí cerca. En oración, diligencia también significa oración antes de leer la palabra y después de leer la palabra, oración también, para que esa palabra se penetre y cale hondo en tu corazón. De este modo ya hemos hablado, pero es importante que conste aquí como postulado fundamental de la hermenéutica, que proviene del griego hermeneu, explicar bien el texto, puesto que es consideración básica que lo que Dios ha dado por su Espíritu ha de discernirse también por el auxilio mismo del Espíritu. Claro, el Espíritu nos ayuda a nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a entender también la palabra de Dios. La revelación divina se encarga del Espíritu Santo. El que se encargó de escribir fue el autor humano con la revelación escrita. Los que escribieron la palabra de Dios. Bueno, seguimos avanzando hasta aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Postulado número 8, el último de los postulados. Hay 8 postulados. Creemos que todo intento de estudiar las Escrituras sin una finalidad devocional o práctica tiende a desvirtuarlas. ¿Qué significa eso? Como siempre hemos dicho, que toda la palabra de Dios tiene su utilidad. No es abrir nomás y leer esa palabra que vos estás leyendo y oraste, leíste la palabra. Tiene su utilidad. Se va a cumplir, va a tener su utilidad, su propósito en otros términos. Y si nosotros no entendemos de esa forma, se desvirtúa, se desvanece. Entró por un oído y salió por el otro. Entonces,
Creemos que todo intento de estudiar la Escritura sin una finalidad. ¿Para qué yo estudio la palabra de Dios? A ver, ¿para qué uno puede estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es la finalidad de estudiar la palabra de Dios? Al final de todo, usted puede responder, ¿por qué uno estudia la palabra de Dios? La Escritura. Para conocer primero, pastor. Para conocer. Sí. Otro para poner en práctica también. Para poner en práctica. Para obedecer. Muy bien. La palabra de Dios es para poner en práctica. Para poder comprender y poder reclamar también Muy nuestras bien. promesas. Sí. Muchas finalidades tiene. Entonces, ya que no se dan para satisfacer nuestra curiosidad o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino para nutrir, escuche bien eso, nutrir, en una palabra, nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios. Tu espíritu necesita constantemente la vitamina O y la vitamina B. La vitamina O es la vitamina oración y la vitamina B es la vitamina Biblia. Entonces, dice aquí que nosotros nos nutrimos, nuestro espíritu se nutre y nos lleva a Dios. La palabra se ha manifestado ya que la inteligencia es un don de Dios. Usted es inteligente, recibió un don de Dios. Es necesaria para la debida interpretación de la Biblia, pero este postulado hace constar que la función intelectual no ha de divorciarse jamás de la adoración. ¿Escuche? Ni de la sumisión a la voluntad divina, ni de nuestro deseo de servir eficazmente quien nos compró con su preciosa sangre, el señorío de Cristo. Mire, acá dice, pobre estudiante el que solo ve la Biblia un libro más de estudio. Cuidado con eso, dice. No es un libro más de estudio, con la que se queda ideas teológicas nada más. No es un libro más de estudio que trae sequedad al espíritu. No. Es un libro que tiene vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios que es. Entonces, pero fíjense lo que está diciendo. Debe haber adoración, debe haber sumisión a la voluntad divina y nuestro deseo de servir eficazmente. A veces hay gente que demasiado sabe la Biblia y es demasiado sabe y no obedece, o demasiado sabe, porque demasiado sabe ya no cumple la palabra de Dios, ya no obedece, no entenderlo. Porque acá dice que hay que servir eficazmente. Por eso cuando alabamos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ministramos, sabemos a quién nos dirigimos nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, a quién nos dirigimos, quién nos está escuchando, quién va a responder nuestra oración, cómo va a responder nuestra oración, por medio de la palabra. Así nomás. Bueno, seguimos. Acá hay un ejercicio. Los críticos han querido relegar el libro de Daniel al segundo siglo antes de Cristo. Escuche bien, estamos hablando del siglo I, siglo II, siglo... calificándolo de libro popular cuyo autor anónimo se escuda tras una figura legendaria llamada Daniel, dice. Hay críticos que dicen de que no fue Daniel el que escribió, sino que hay alguien anónimo que usó la figura de Daniel para hablar de ese libro. De la época del cautiverio babilónico, siglo VI antes de Cristo, considerando además que las profecías son de hecho historia local ya cumplida. Lea las palabras del maestro, Mateo 24, 15 y 18, y dé su opinión sobre esta teoría a la luz de los postulados de esta lección, dice. Vamos a leer un poco lo que dice Mateo 24, 15. Vamos a buscar. A ver. Vamos a buscar qué dice Mateo 24,
15. Aquí está Mateo 24, 15. Dice aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Fíjense lo que está diciendo ahí. Después, Daniel, Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué cosa? Mira, lo mismo. Jesús dijo aquí lo que Daniel dijo. Daniel dijo lo que Jesús iba a decir. Eso es lo que nos está diciendo este tema, en el nombre de Jesús, para que podamos tener una idea de este postulado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hasta aquí está todo correcto. ¿Hay algo más que quieran hablar, acotar en el nombre de Jesús? Daniel, ¿cuánto era, pastor? Daniel, le digo, 11:31. Bueno, muchas gracias. Y la otra cita bíblica era Mateo 24, 15 al 18. Sí, ese ya tengo, pastor. Vamos al último. ¿Todo bien? ¿Hay algo que quieran hablar, preguntar, consultar? También, pastor. ¿Está todo bien? Bien. Bueno, me van a decir, entonces, vamos a hacer me perdí la parte de Daniel, ya justamente me voy ahí, Joana, ya enseguida. Me estoy yendo ahí. Sí, ¿de qué hablará exactamente Daniel? El libro de Daniel habla de muchas cosas, de las cosas locales que sucedieron en Babilonia, y también habla de los acontecimientos futuros de los reinos que iban a gobernar la tierra, incluido Babilonia. Y el libro de Daniel también habla de las profecías sobre los tiempos del fin, y está relacionado sobre Apocalipsis también. O sea, Daniel no era cualquier persona, él tenía preparación y tenía temor de Dios, y él ayunaba para poder recibir revelación de Dios. Así es. A ver, es un profeta y fue un sabio también de la época, del tiempo de Babilonia, cuando Nabucodonosor era rey. Ahí estamos. Si habla de la abominación desoladora, el libro de Daniel está hablando del anticristo. El anticristo. Entonces, Jesús también habló de la abominación desoladora, el anticristo. Vamos adelante. Nos quedamos aquí. Sí, ejercicio 1 dice: los críticos. A ver, esos críticos siempre medio anónimos son, porque acá todos los estudios que yo ya busqué, los críticos, los eruditos, los tal cosa, dice, pero no dice el nombre específicamente. Dice: los críticos han querido relegar el libro de Daniel, dejar a un lado significa, al segundo siglo antes de Cristo, calificándolo de libro popular cuyo autor anónimo se escuda tras una figura legendaria llamada Daniel. Notable. De la época del cautiverio babilónico, siglo VI antes de Cristo, considerando además que las profecías son de hecho historia local ya cumplida. Lea las palabras del maestro en Mateo 24, 15 y 18 y dé su opinión sobre esta teoría a la luz de los postulados de esta lección. O sea que usted tiene que conocer bien los postulados para poder hablar. Interpretar bien eso. En este estudio, en este ejercicio. Porque acá dice:
su opinión sobre esta teoría a la luz de los postulados de esta lección. Quiere decir que yo tengo que posicionar Mateo 24, 15, 18 y los 8 postulados a un lado, y ahí tengo que relacionar. Eso, por eso hay que atender. Eso así, eso es un ejercicio que se suele hacer. En el nombre de Jesús. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí está todo bien? Ya vamos a la última placa, ya estamos llegando. Amén, dicen. Bueno, perfecto. Bueno, aquí yo quiero mostrarles algo que quedó pendiente ayer. Ayer estábamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de la versión más cercana al original, que es la Reina Valera. Y hemos quedado con los que se conectaron ayer de mostrar a este varón, a este hombre que fue quemado por traducir la Biblia en inglés. ¿Se acuerdan? Y aquí vamos a ver esta foto. Ahí está. El 6 de octubre de 1536, William Tyndale fue quemado en la hoguera por el delito de traducir la Biblia al inglés. Miren, se le quemaba a la gente. A veces tomamos muy en poco la palabra de Dios, mientras otros murieron por ella. En este tiempo tenemos una generación, dice aquí, que no lee ni conoce la historia del mejor libro del planeta. Por favor, leamos la Biblia más y más, conozcamos lo que Dios habla al hombre. Aquí dice que tenemos que tomar en serio esa Biblia que tenés enfrente de tus ojos. Esa te va a ayudar, la palabra de Dios te va a sacar de la situación en que estás. El Señor es fiel, siempre seguirá fiel. Él es fiel en cumplir su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso ustedes tienen que entender, unirse con la palabra de Dios. Amén, dice Israel. Unirse con la palabra de Dios. Es importante, Darío, unirte con la palabra de Dios. Ese corazón que ahí está con expectativa, que a veces está con dolor, con herida, que está con una situación ahí, al leer, es la palabra del Padre Celestial, es la palabra de Dios que hizo todas las cosas, el que va a traer ese milagro, ese consuelo, va a traer esa victoria, es el único que puede, en el nombre de Jesús, Amén. sacar esa aflicción, ese quebranto del corazón. Amén. Amén. Así es, el único. Fíjense todo lo que tuvo que pasar el hombre, la humanidad, ¿verdad? Para tener la palabra de Dios. Vamos a leer un poco este personaje, William Tyndale, por ejemplo, sufrió mucho él en su época. Tremendo, ahí le quemaron vivo. Ahí está. Qué bárbaro. Y dice que gracias a él vino la Biblia, se esparció por todo el mundo la palabra de Dios también. Qué notable. En el nombre de Jesús. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que quieran acotar, o sea, que quieran hacer o algo que quieran acotar? En el nombre de Jesús. A ver, Felicita, ¿te escuchamos? ¿Todo bien? Sale después en la página, pastor, porque mayormente mi teléfono no me anda. Ah, ya. Bueno, está aquí Mateo 24, 15, 18. Mateo 24, 15, 18. Amén. Gloria a Dios. Bueno. A ver, Andrés, Virginia, estamos todos acá conectados. Víctor, Joana, Nancy. En el nombre de Jesús. ¿Les pareció interesante? Por supuesto, no, usted tiene que decir la verdad. Me pareció esto, aquello. En el nombre de Jesús. Muy interesante su pastor. Bueno, Súper interesante. Cortado, pero entendí algunas cosas. a veces cuesta un poco comprender, entender. Después uno digiere de a poquito. Esto es para digerir progresivamente. Acuérdense del sexto postulado.
revelación progresiva. Muy bien, gloria a Dios, gracias por los comentarios, por el chat que están enviando en el nombre de Jesús. Bueno, aquí vamos a vernos todos, voy a dejar de compartir este PPT y vamos a conversar y orar por las necesidades, ¿le parece? Sí, pastor. Bueno, gloria a Dios. Ahí vamos a la primera, ya estamos llegando, ahí estamos, muy bien. Dejamos de compartir y ahí nos vemos todos, en el nombre de Jesús. Entonces, yo le agradezco al Señor lo que Él está haciendo con nuestra iglesia, nuestro ministerio. Le estoy agradecido, estoy muy agradecido por lo que Él hace, está haciendo cada domingo, cada jueves, cada vigilia, lo que están haciendo es impresionante. Le doy gracias al Señor. Y también les pido, ¿verdad? Como doy gracias a Dios por el estudio de la palabra, correcto, en el nombre de Jesús. Una recomendación, estoy dando recomendaciones a todos, ¿verdad? Porque yo le digo que cuando empieza a moverse la bendición de Dios, cuando empieza a haber unción, cuando vienen esas cosas, milagros, liberación, sanidades, no entremos como los discípulos de Jesús en su primera incursión de predicar la palabra, los 70, cuando se fueron por las aldeas, por las ciudades, a predicar el evangelio de Jesús. Ellos vinieron gozosos, cantando, vinieron gozosos, saltando de 4 patas, venían diciendo que los demonios se sujetaban a ellos. Y el Señor Jesucristo le dijo, espera un poquito aquí, un poquito aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Y los demonios, Señor, se nos sujetan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Más bien regocijaos, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, le dijo, del Cordero. Eso es lo que nosotros estamos orando, no perder nuestra salvación, que tú no pierdas tu salvación, que no te distraigas por cualquier situación del adversario, cualquier cosa, que tu motivación principal en tu oración, en tu santidad, en tu ministerio, sea la presencia de Dios, sea Cristo la motivación, porque puede haber otros principios, pero el correcto es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a orar y darle gracias a Dios. Si alguien quiere orar, me dice, pastor, quiero orar, necesito orar, vamos a darle lugar a orar, no hay inconveniente, en el nombre de Jesús. Pero estoy muy agradecido con ustedes que están respondiendo, no al pastor, vamos a decir, están respondiendo a su llamado. Responden ustedes al llamado de Dios, porque Dios les llama a ustedes, Dios les dio un llamado a ustedes. Entonces ustedes están en el proceso para llegar al propósito de Dios. Entonces Dios nos puso en el camino, Dios nos puso en nuestros caminos y nos dio una responsabilidad a nosotros de enseñarle la palabra de Dios, enseñarle las cosas de Dios, las cosas celestiales, mostrarle las cosas, enseñarle, así como hemos aprendido nosotros también, en el nombre de Jesús. Necesidad siempre va a existir en este mundo corruptible, con Cristo tenemos todo. Sí, Joana, este mundo, esta sociedad, este mundo del cual nosotros fuimos rescatados, es una sociedad decadente, ya está totalmente descompuesta, esta sociedad está descompuesta, está lejos de Dios, no tiene ni principio, ni moral, ni valor, y solamente la iglesia, el Espíritu Santo y la oración de los santos, que son ustedes, es lo que sostiene todo esto también, aparte de la palabra de Dios. Entonces, qué interesante que sepamos nosotros de que, sí, bueno, en el nombre de Jesús, estamos entonces.
¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? Estamos escuchando antes de orar en el nombre de Jesús. Bueno, ¿está todo bien? Vamos a orar entonces, ¿le parece? Amén. A ver, Virginia, ¿estás ahí? Sí, ¿estás escuchando? Está Felicita, está Víctor, está Andrés, están todos ahí en el nombre de Jesús. Atento, atento. Entonces, oramos entonces en el nombre de Jesús y pedimos al Espíritu Santo de la promesa, entendiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque así dice la Escritura, que mora en nosotros. Entendiendo en esta noche, en el nombre de Jesús, que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Y que todo lo que servimos es para el Señor, no al hombre, sino al Señor. En el nombre de Jesús, y que Él es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor, el Señor es nuestro proveedor en todo. Por eso en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, digno eres de gloria, digno eres de honra. Señor, te pedimos que operes el milagro que estamos, Señor, clamando, el milagro, Señor, que estamos esperando, esa señal que viene de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, que sabemos, Señor, que no hay ninguna barrera, que no hay, Señor, ningún impedimento para que tu poder omnipotente, omnipresente, se active en los hogares. Porque Padre Celestial, Señor, donde están tus hijos, donde están tus hijas, donde están, Señor, tus escogidos, tus llamados, tu presencia está ahí, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido enseñada, ha sido predicada en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por amor a tu Hijo amado Jesucristo, por amor a tu nombre, aumenta tu misericordia sobre tus hijos, aumenta tu fidelidad, aumenta tu gracia, aumenta tu favor, Señor, aumenta la fe, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme escrito está en tu palabra y la autoridad que habla en Mateo 28, capítulo 18, cuando dijiste a tus discípulos, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y nos ponemos de acuerdo. Y atamos en el nombre de Jesús al diablo. Atamos todo espíritu maligno. Atamos toda oscuridad en las casas. En el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu del Señor de la noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos toda ave de maldad que vuela en los aires. Atamos todo espíritu guía enviado por brujos, por hechiceros. En el nombre de Jesús. Atamos en el nombre de Jesús esos demonios que se hayan levantado del mismo infierno, que vienen a perturbar y quebrantar las casas de tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en esta hora, Padre Eterno, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio, Señor, de este canal, por medio de este recurso, Señor, empieza a tocar los cuerpos, empieza a tocar en los corazones, empieza a tocar la cabeza, empieza a tocar, Señor, en el nombre de Jesús. Empieza, Señor Dios mío, Padre Celestial, a hacer tu operación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora.
Dios de gloria, Dios de poder. Señor, Dios mío, no hay nada imposible para ti, Padre. En el nombre de Jesús, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de caer en la tentación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y que nuestro ser entienda que tú eres la fuente, que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En el nombre de Jesús, que tú eres, Señor, nuestro todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendigo a tus hijos y tus hijas que se han conectado, y los que no se han conectado, declaramos victoria sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, y proclamamos la palabra que el Señor dice que en los postreros tiempos tú amarás, Señor, de tu espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, en los tiempos finales, tu espíritu será derramado. En el nombre de Jesús, cúmplase tu palabra. En el nombre de Jesús, sobre la vida de cada uno de tus siervos que están en este lugar. En el nombre de Jesús, que están en esta conexión. Derrama de tu espíritu. Que ellos experimenten el derramamiento de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, que tu Espíritu Santo venga con fuego, quemando todo, Señor, apetito de la carne, quemando, Señor, toda adicción, quemando, Señor, toda incredulidad, quemando, Padre celestial, en el nombre de Jesús, a todo lo que no es de Dios en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese fuego abrasador que viene por el Espíritu Santo, tome a cada uno, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y te damos la gloria. Gracias, Padre. Declaramos victoria en el día de hoy. En el nombre de Jesús, un descanso, Señor, contigo. Mañana será día de gloria, día de victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy las gracias. Gracias porque tú estás sanando el corazón de este varón. Gracias porque estás trayendo consuelo al corazón de este varón. Gracias porque estás trayendo palabra de fe a esta mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque, Señor, está liberando familias, matrimonios. En el nombre de Jesús en esta hora. Gracias porque estás trayendo, Señor, compañía. Señor, a esta mujer, Señor, que dice que muchas veces se encuentra sola. Pero en esta noche te dice el Señor, tú no estás sola, yo estoy contigo. En el nombre de Jesús te digo esto, de parte del Señor. El Señor está contigo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Contigo estaré en medio de la angustia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. Padre, yo te doy las gracias por tus siervos y por tus siervos. Declaro victoria en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y, Señor, nos cobijamos bajo la sombra de tus alas, en el nombre de Jesús, porque ahí estamos seguros. Bajo la sombra de tus alas estamos seguros. Señor, en el nombre de Jesús. Padre celestial, abajo de tus plumas estamos seguros. Salmo 91, estamos seguros ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Dios de poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias por conectarse todos. Que tengan un descanso placentero. Y nos vemos mañana en el nombre poderoso de Jesús. Mañana tenemos guerra espiritual a las 21 horas, nivel 3 León. El tema va a estar bastante interesante. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hasta la vista. Chao.